porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración del apóstol San Pedro nos confirma por qué somos reavivados por la palabra del Señor. Porque los profetas, los apóstoles, no transmiten un mensaje que se origina en ellos, sino un mensaje que se originó en la sabiduría, en la mente de Dios y que fue transmitido por intermedio del Espíritu Santo. Hoy nos dedicamos al capítulo 3 del libro de Joel. Es el último capítulo de este libro. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Joel es un capítulo histórico y escatológico, es decir, es un capítulo que está aplicado. Lo que comenzó como un juicio contra Judá, después se extendió a las otras naciones vecinas. Pero al mismo tiempo es un anticipo del juicio final y definitivo de Dios sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, sobre toda la tierra en el final de los tiempos. Así que al leerlo lo vamos a leer pensando en lo que ya pasó, pero también pensando en lo que va a pasar. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos, en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suerte, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. O sea, Dios está anunciando un juicio en defensa de su pueblo. Y dice, yo voy a hacer juicio y los que dañaron a mi pueblo recibirán la justicia, el juicio definitivo. Y se refería no solo al Israel de aquellos días, sino que se refiere al juicio final, cuando Él restaure, cuando Él junte a todos sus hijos dispersos a través de todas las naciones. Versículo 4. Ahora bien, Tiro y Sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro, mi plata, se llevaron sus templos, mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Es decir, está hablando con las naciones vecinas cómo dañaron a su pueblo, cómo se quedaron con los elementos que eran propios de un culto, es decir, cómo desecharon a Dios del centro de la adoración. Por eso dice versículo 7, sepan que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Dios va a vengar a su pueblo. El Nuevo Testamento dice, mía es la venganza, dice el Señor. No necesitamos nosotros vengarnos. El creyente no necesita vengarse de quien le ha hecho daño. Dios hará juicio en su momento. Ninguna persona necesita vengarse de quien le ha hecho daño. Dios va a hacer un juicio definitivo. Versículo 9. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de la guerra, forjen espadas con los asadones, hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde soy un valiente. Es decir, llegará el día en que hasta los elementos de paz, de cosecha, ¿no?, de trabajo, serían transformados en elementos de guerra. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. O sea, las naciones son convocadas a una guerra. ¿Contra quién? Contra Dios. Haz bajar, Señor, a tus valientes, movilícense todas las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré
para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. El Apocalipsis toma esta figura y en el Apocalipsis aparece la vendimia como un símbolo de juicio, cuando en el lagar de Dios las uvas serán pisoteadas, como una simbología, ¿no?, de un Dios que aplastará con el pecado, con la maldad y con la miseria de manera definitiva en su gran día. Versículo 14, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol, la luna, dejarán de brillar las estrellas. Y uno mira así históricamente, y estas profecías también aparecen en los evangelios. 1780, 1833, profecías que se cumplieron. El sol se oscureció, 19 de mayo, 1780. Esa noche la luna se volvió roja, las estrellas cayeron en su momento, una parte de las estrellas, hubo una caída de estrellas, y estos tres fenómenos no pudieron ser explicados por la ciencia. Hasta la ciencia admite como un fenómeno sobrenatural que tiene que ver con una señal de Dios. Es decir, por eso está hablando no solo de los días de Israel, de los días de Joel, sino que está hablando de este tiempo final de la historia de la humanidad. Después de estas cosas, versículo 16, rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los israelitas. Las naciones, los enemigos, los que rechazaron, tiemblan. Los que confían están seguros, refugiados en el poder de Dios. Versículo 17. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, nunca más será invadida. 18. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, de las colinas fluirá leche, correrá el agua por los arroyos, de la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. O sea, la prosperidad para ellos en aquellos días, cuando iban a recuperar su lugar y su tierra, y para los salvos, definitivamente en el último día, en el gran día de Dios, en el juicio final y definitiva. Egipto quedará desolado, Edom convertido en desierto, por la violencia cometida contra el pueblo, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Versículo 20, Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sión. Dios siempre quiere perdonar, pero llegará el día en que ya será tarde para el perdón. Cuando Él termine con el pecado para siempre, cuando Él haga de Sión, ¿no?, la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis, el nuevo lugar, el escenario del trono definitivo de Dios, de una ciudad nueva, de una vida nueva, de un mundo nuevo, de una vida para siempre. Sí, Joel no solo me cuenta lo que pasó con aquellas naciones vecinas, sino que me cuenta lo que va a pasar cuando este mundo termine para siempre, cuando Jesús cumpla su palabra y vuelva a nosotros su reino. Lo que pasó regional y parcialmente pasará universal y definitivamente. Ya no habrá más desiertos, ya no habrá más Egipto, ya no habrá más asirios, ya no habrá más esclavitud, ya no habrá más pecado, ya no habrá más injusticia, ya no habrá más enfermedad. Un solo reino, el de Dios, será dado a los santos, a los creyentes, a los que confiaron, a los arrepentidos, a los que aceptaron el plan de Dios. Y usted también está invitado a ser parte del reino definitivo de Dios. En los momentos de oración vamos a agradecer y a comprometernos con esta invitación.
Padre nuestro, gracias, gracias, porque así como en el pasado, regional y parcialmente, interveniste defendiendo a tu pueblo y haciendo justicia, conforme a las profecías de tu palabra, vas a intervenir en el final de los tiempos para hacer justicia definitiva, para que la ciudad, el mundo, la vida sea nueva, santa, sana y perfecta. Gracias por tu invitación a ser parte de tu reino. Ayúdanos a comprometernos y a vivir para ser parte de una vida a tu lado para siempre. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted quiere algún material adicional sobre estas profecías y de la manera como ellas se vinculan con el tiempo final de la historia de la humanidad, entre en contacto con nosotros y estamos a disposición para ayudar. Mientras tanto, les deseo el mejor de los días. Un abrazo y muchas bendiciones.